Maldita hipocresía. No sé a cuántos, el sentido común me dicta que es a muchos, pero independientemente de si gusta o no a pequeñas o grandes porciones de la humanidad, yo sí me quedo entre quienes repugnamos la hipocresía, porque me parece que es una de las más tristes, célebres descendencias del demonio, pues nada, absolutamente nada que derive de ella puede ser bueno, edificante o constructivo, ni para las personas ni para las sociedades. La hipocresía es la negación más absoluta de la verdad, incluso más que la propia mentira, cuando ésta se descubre a sí mismo. Porque además de tener patas cortas que le impiden llegar largo al final, resulta ser tan evidente como un catarro o un embarazo. Pero la hipocresía, cuando se descubre, en realidad termina siendo un latigazo doloroso, porque desnuda personalidades ocultas que jugaron con tu buena fe, con tus sentimientos, con tu transparencia y los francos propósitos de la más preciada nobleza. No tengo la menor duda que la hipocresía es uno de los males más espantosos que los seres humanos podemos mostrar de lo que realmente somos. La verdad es que la expresión más aborrecible de lo que podemos ser es modelar lo que no somos, creyendo que engañamos a los demás con lo que decimos, con lo que hacemos, para aparentar lo que estamos muy lejos de vender de nosotros mismos. No nacimos íntegros, que es la cualidad de hacer bien las cosas aunque nadie nos esté observando. Quien diga lo contrario es un mentiroso, porque la misma inocencia nos expone a la contaminación de un mundo que por su naturaleza ya es hipócrita y nos mete en laberintos del que solo con valores y principios podemos salir, de una oscuridad que nos oculta a nosotros mismos de nuestro propio campo de visión. Y es entonces cuando recurrimos al autoengaño, a la apariencia, a la mentira, para sostener una imagen que jamás será nuestra. La hipocresía, amigos, es un bicho venenoso, altamente letal, porque es mimetista y tiene una muy versátil capacidad de transformarse de mil formas, y aunque finalmente pueda quedar aparentemente oculta, siempre terminará expuesta y al desnudo, para verse despreciada y aborrecida, porque sus efectos son altamente desagradables por los tóxicos que de ella derivan. Todos hemos sido hipócritas alguna vez o muchas veces. Al menos yo no me quedo al margen. Posiblemente nadie pretendió ser hipócrita, porque eso pasa hasta en los mejores seres humanos, y sucede porque desgraciadamente está en nuestra mente. Y es solo algo que puede pasar en los descerebrados con el paso del tiempo y en la medida de la calidad de madurez que lleguemos a adquirirla lo permita. La hipocresía, amigos, entonces es el enorme contrasentido donde reside la falsedad del individuo desde sus acciones y palabras. Y no significa propiamente que diga una cosa y haga otra, caso del incoherente, sino que lo del hipócrita es mucho más profundo, porque disfruta al pretender engañar a los demás con una alta dosis de sí mismo. La hipocresía tiene su origen en la necesidad de esconder el sentir o la motivación real a los demás, vendiendo una imagen que no tenemos, que no nos calza, que no nos luce, o que igualmente es irreal para el que lo padece, y el primero en darse cuenta de ello es el hipócrita. En la hipocresía existe una inconsistencia entre lo que se piensa y se hace o se dice. Esto con la finalidad de no revelar nuestra verdadera personalidad. En ese sentido, la hipocresía es engañar a los demás. Es una de las tantas formas que adquiere la mentira. La hipocresía, podemos decir,
De ella hay muchísimos ejemplos, particularmente en esta nuestra querida Nicaragua, donde hay quienes dicen amarla, quererla y hasta dicen que luchan por ella. Pero todos los días o la asesinan o piden, que es peor, que el extranjero la mate. Aquí hay gentes, voceros y empleados del amo extranjero que, a nombre de la verdad, desde el falso cliché de periodistas independientes, todos los días se empinan en la mentira para destruir a una Nicaragua que nunca les hizo nada y que ha sido víctima de esos manjoles mercenificados que muy valientemente desde afuera se creen gallitos. Aquí hay empresarios de maletín que se venden como grandes protagonistas del desarrollo económico del país y no hacen otra cosa más que crear condiciones a cambio de la plata que reciben del agresor extranjero para jugar con fuego y con la mentalidad criminal de descarrilar nuestra economía, como quisieron hacer en el 2018 con el fallido golpe de Estado, ejecutado a nombre de la libertad y la democracia, y que terminó dejando pérdidas irreparables a las que ya pusimos detentes con la recuperación que ahora palpamos gracias al esfuerzo de quienes desean una mejor Nicaragua para el futuro. Aquí hay medios de comunicación y periodistas, entre comillas, que de independientes no tienen nada, que a cambio de sus mentiras recibieron miles y miles de dólares por sus actos terroristas y que sostienen que en Nicaragua no existe libertad de expresión, cuando la verdad es que abusan de un libertinaje donde la dignidad humana no existe para ellos, y menos el anhelo de la inmensa mayoría de este pueblo que quiere vivir en paz, que quiere trabajo, que quiere una armonía que solo la perversidad mental de los plumarios mediáticos niegan. Ahora, como prófugos de la justicia, desde Costa Rica, la cucarachera de Miami, o desde la clandestinidad virtual, y son tan descarados que después de haber hecho lo que hicieron desde plataformas políticas y terroristas, te llaman para entrevistarte, asumiendo cínicamente que son un medio de comunicación. En Nicaragua hubo una porción de individuos que equivocadamente nacieron aquí, que se la pasaron hablando de democracia, de libertades, de derechos humanos, pero son poderosos dictadores que ni entre ellos mismos se aguantan. Son los oposicionistas y mentes torcidas y divorciadas del mundo moderno que nos quieren poner los grilletes de la esclavitud con modelos prehistóricos y arcaicos que a lo largo de los tiempos nos ataron a la miseria para negarnos el derecho inalienable a vivir en un país donde todos seamos iguales ante la ley y no en aquel donde solo las castas y las oligarquías bendecidas por un sector hipócrita de la Iglesia Católica quieren tener. Sí, yo hablo siempre de un sector de la Iglesia Católica de Nicaragua, donde están Leopoldo Brenes, el Sargentón de Silvio Báez, el Tachuela de Rolando Álvarez, que está ahora modelando merecidamente en Tipitapa, el ahora obispo emérito Juan Abelardo Mata, que sí mata, y de otros de poca monta, que se las pintan de buena cosa y son pirucas, homosexuales y abusadores de niños, sotanudos con queridas a las que golpean y a los que se les ocurrió en su tremenda hipocresía que a estas alturas del juego pueden engañarnos con el panchomadrilesco cuento de que son los pastores de nuestra fe. Los más grandes hipócritas de Nicaragua son esos que con nombre y apellido menciono, porque son parte de ese catolicismo oscuro y oportunista que lo primero que afectaron fue a su iglesia, porque ésta vive un desmoronamiento constante y de todos los días, que es visible y evidente, y que para esconder el vicio y el vacío de sus templos, hoy se la pasan jugando a políticos
y declarándose perseguidos para no oficiar misas, porque estas ya no son negocios, porque ante la falta de feligreses concurrentes que antes llegaban con el diezmo o la ofrenda, lo mejor es poner bajo llaves las catedrales, iglesias o ermitas, donde aquellos santos que bajo sus naguas escondían armas y hoy están más solos y abandonados que nunca. Fíjense que es tanta la hipocresía de estos sotanudos que no veo cómo puedan ser hijos de Dios, que ni el mismo Papa Francisco Jorge Bergoglio, el obispo de Roma, puede ocultar, como tampoco lo pudieron hacer sus antecesores en el pontificado, las caretas, los puñales, las luchas de poder y, por supuesto, las conspiraciones de aquellos que muchas veces pretenden ser percibidos por el mundo como angelitos, siendo en realidad murciélaguitos, y que entre ellos conspiran diabólicamente por el poder. Francisco critica la detestable hipocresía existente en la Iglesia Católica, de la cual es cabeza. El Papa Francisco dijo en una de sus tantas audiencias generales en el Vaticano que en la Iglesia Católica existe hipocresía y muchos ministros hipócritas, acentuó. El obispo de Roma, consciente del rebaño que tiene, donde muchos son ovejas negras, como sus subalternos aquí en Nicaragua, y víctima de aquellos conspiradores que le piden la renuncia para que asuma el Vaticano alguien verdaderamente conservador, porque él ha declarado estar en contra de los abusadores, contra los corruptos, contra los saqueadores del Banco Ambrosiano, que se le fueron a la yugular a través de una mafia dirigida por cardenales que, al ser descubiertos, o renunciaron o los renunciaron, porque desde la supuesta dignidad que según ellos les concedía el púrpura, resultaron ser verdaderos magnates por cuya conducta delictiva estremecieron tanto a católicos del mundo, que en una impresionante diáspora emigraron a otras religiones menos suntuosas o simplemente optaron por quedarse al margen de las iglesias y profesar así en la intimidad de su conciencia un cristianismo que tuviera una cercanía más espiritual con Jesús de Nazaret. Por eso el mismo Papa Francisco Jorge Bergoglio dijo clara y contundentemente: particularmente detestable es la hipocresía en la Iglesia. Y lamentablemente existe la hipocresía en la Iglesia. Y hay muchos cristianos y muchos ministros hipócritas. Según el Papa, el hipócrita es una persona que finge, adula y engaña, porque vive con una máscara en el rostro que no tiene el valor de enfrentarse a la verdad. Fíjense qué certidumbre encierra esa confesión papal. Se refiere a los que allá en el Vaticano se la están montando, porque osó apretar el divieso de los corruptos, pero también se refiere a los que con sus conductas están trayéndose a pique a una Iglesia Católica que dejó de ser un poder desde hace mucho tiempo, gracias a algunos sotanudos como los que tenemos aquí en Nicaragua. Gracias a esos hipócritas que osan hablar de Cristo para bendecir actos abominables que tienen su origen en lo satánico y perverso, que representa el odio, la muerte, la destrucción, la traición, la sedición y todo aquel maquiavelismo que quiere acabar con nuestra patria. Aunque evidentemente la hipocresía de esos que se nos quieren vender como profesionales de la fe haya afectado a la Iglesia Católica, cuando en lo personal menciono nombres es para separar a la Iglesia como institución de los delincuentes que por tener sotana se creen intocables y con el derecho además de destruir a un país desde los púlpitos que utilizan como plataformas politiqueras y no estrados de evangelización. Aquí en Nicaragua hay un cardenal, hay obispos, algunos irresponsables eleques, hay monseñores, sacerdotes y curas que por no curar el alma de nadie tienen las manos manchadas de sangre
y andan asustados y andan temblorosos porque saben que no son inmunes y que sus actos no quedarán impunes, que ahora se victimizan diciendo que se les persigue, que los están reprimiendo, pero caen ante el adolorido testimonio de aquellas madres, esposas e hijas que perdieron a seres queridos en aquel 2018, donde los victimarios quemaban vivas a sus víctimas. Ahí anda el payaso de Matagalpa proclamando ayunos porque decía que lo andaban persiguiendo, pero no decían por qué. Es el mismo que ahora modela desde la Tipitapa. Y hasta amenazó de muerte, ¿se acuerdan? A un cura en Estelí. Allá anduvo un sotanudo de Masaya poniendo quejas en la nunciatura porque pruebas contundentes se le enrostraban el abominable crimen que cometió contra un sandinista en el contexto de los tristes eventos que patrocinó y dirigió en el 2018. Ahí estaba la curia arzobispal de Managua emitiendo comunicados en los que externaban hipócritamente su preocupación por la situación del país, como si el origen del mucho daño del que todavía no se repone la patria no fuera culpa de ellos. Hace algún tiempo, Edén Pastora Gómez, que en paz descanse, aquí en Detalles del Momento, mostró un lapicero y algunos falsos profesionales de la fe vieron un cañón. Y cuando dijo metafóricamente que a las sotanas también le entraban las balas, lo que traducido desde el Estado de Derecho significa que ante la ley, no hay cardenal, ni obispo, ni monseñor, ni cura, ni seminarista, ni ángel, ni nada que se le parezca, que cometiendo un crimen no lo debe pagar. Y aquí, en nombre de la justicia, nunca de la venganza, es lo que miles de víctimas de aquel 2018 hasta nuestros días siguen pidiendo. Porque aún hay quienes no quieren entender que no hay más repetición. Y esos que jamás volverán a gozar a sus seres queridos porque fueron asesinados, saben que aunque los criminales fueron encontrados culpables, eso nunca será suficiente para la barbaridad que hicieron a nombre del Creador. Que Dios bendiga a Nicaragua.